De modo que reiteramos nuevamente, el Señor Jesús no es solo el legislador y autoridad dentro de la iglesia, sino que su soberanía se extiende sobre todo el mundo y abarca cada aspecto del desarrollo de la humanidad. Saludos mis queridos hermanos y amigos apasionados de las Santas Escrituras. Soy Abby Lehner y les doy una cordial bienvenida al Laboratorio de Teología. En el video de hoy seguimos con nuestra miniserie titulada El Reino de Dios y su alcance. Hoy analizaremos aspectos claves del Reino de Cristo que nos ayudarán a comprender mejor su propósito y funcionamiento. También corregiremos algunas falsas doctrinas sobre este tema que han distorsionado su interpretación en la cosmovisión de muchos cristianos. Entonces ya saben, si están ustedes listos para cuestionar, aprender y desafiar las percepciones, vamos a darle comienzo. En nuestro video anterior vimos que Dios es el legislador supremo del universo y por lo tanto su soberanía abarca todas las áreas de la existencia humana. También aprendimos que debemos desear vivir bajo el gobierno de Dios, no solo en nuestra vida devocional o en la iglesia, sino en todos los aspectos socioeconómicos en los que nos desenvolvemos. Aclaramos que no somos separatistas ni sectarios, sino que Dios nos llama a vivir con Él de manera integral. Ahora nos planteamos la siguiente pregunta: ¿por dónde comenzar para vivir bajo el gobierno de Dios? Hemos mencionado que para nosotros como cristianos la Biblia funciona de manera similar a como lo hace la Constitución Nacional para un país. Una constitución nacional es el conjunto de leyes fundamentales, también conocido como la ley suprema, que establece los principios, derechos y deberes de los ciudadanos, así como la organización y funcionamiento del gobierno de un país. De manera similar, podemos afirmar que así como todo ciudadano de un país está obligado a cumplir y respetar la Constitución Nacional para beneficiarse y ser protegido por ella, todo cristiano debe cumplir y respetar la palabra de Dios en todos los aspectos de su vida para recibir su protección y bendición. Por lo tanto, lo primero que necesitamos para vivir bajo el gobierno de Dios es evidentemente tener la ciudadanía en su reino, y lo segundo es obedecer y respetar sus leyes. Las Escrituras son inspiradas por Dios para prepararnos en el camino de la obediencia y el respeto hacia su propia ley. Esto lo leemos en 2 de Timoteo 3:16 al 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este versículo afirma que las Escrituras, es decir, la Biblia, son inspiradas por Dios y que tienen una utilidad práctica para enseñar, corregir y guiar en la vida cristiana. Además, este versículo señala que la finalidad de la inspiración y utilidad de las Escrituras es equipar al hombre de Dios para que esté completo y capacitado para realizar toda buena obra que se le encomiende en cualquier área de su vida. Y en este sentido, hacer buenas obras es hacer la voluntad de Dios. El alcance de la ley de Dios es universal y no se limita solo a la iglesia. Por lo tanto, cuando se nos instruye a predicar el Evangelio y a ser discípulos, no se trata simplemente de anunciar un mensaje de salvación que se resume en una oración de fe. Más bien,
se nos llama a demostrar al mundo cómo vivir para Dios y obedecerle, mostrando una vida conforme a las Escrituras. Esto es lo que significa hacer discípulos. Hacer discípulos es fomentar las Escrituras a través de nuestra conducta, emociones, pensamientos y obras, y explicar todo por medio de ellas. Como cristianos no estamos llamados a emprender una revolución para imponer el reino de Dios, como lo hacían los celotes, quienes se caracterizaban por su ardiente deseo de mantener la ley judía y su resistencia radical contra la denominación romana mediante la violencia y la oposición pública. En lugar de eso, nuestras armas son espirituales y es Dios, el soberano legislador, quien hará crecer su reino en el corazón de las personas, así como comenzó su obra en nosotros. Nuestra tarea es promover el reino desde una cosmovisión bíblica, mientras el Espíritu Santo se encargará de la regeneración en los corazones de los hombres. Esto lo leemos en Ezequiel 36 del 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. En este pasaje del Antiguo Testamento, Ezequiel profetiza la obra del Espíritu Santo en la transformación interna y la regeneración del corazón del hombre. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el reino de Cristo. Es importante recordar que el mensaje de la cruz no se limita únicamente al sacrificio de Jesús en la muerte, ni se reduce a la salvación individual. Se trata de la salvación de toda la creación. Por lo tanto, la cruz es un mensaje de victoria sobre el mundo entero. Si observamos cuidadosamente, notamos cómo los apóstoles en sus escritos describen a Jesús como aquel que ejerce plena autoridad, no solo en su enseñanza, sino también en su control sobre la naturaleza, los espíritus, el pecado, la muerte y el juicio. Los apóstoles llamaban a Jesús Señor, que en griego se traduce como Kyrios, un término que resalta su autoridad y divinidad. Esta fue una de las razones por las que se desató la ira de los romanos y comenzó la persecución de los apóstoles y de la iglesia. Aunque el imperio romano era politeísta y permitía que los pueblos bajo su dominio adoraran a sus propios dioses, exigía que se reconociera al César como el único Señor. El hecho de que Cristo fuera proclamado con este título y que los cristianos afirmaran que no había otro Dios ni Señor fuera de Jesús provocó grandes tensiones. Reconocer a Cristo como Señor implicaba también reconocerlo como Rey, lo cual era percibido como una amenaza al poder del Imperio Romano y una afrenta contra la autoridad del César, lo que llevó a la Iglesia a enfrentar las consecuencias de su fe. Cuando el Señor Jesucristo resucitó, declaró que toda autoridad le había sido otorgada, tanto en el cielo como en la tierra. Esto lo leemos en Mateo 20 del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. De modo que reiteramos nuevamente, el Señor Jesús no es solo el legislador y autoridad dentro de la iglesia, sino que su soberanía se extiende sobre todo el mundo y abarca
cada aspecto del desarrollo de la humanidad. Su autoridad trasciende las fronteras de la Iglesia y se manifiesta en todos los ámbitos de la vida, ya sea en lo espiritual, lo moral, lo social y lo político. Él gobierna sobre todas las naciones y sobre todos los hombres, y su ley y poder se aplican en cada rincón de la creación. Además, cuando hablamos del reino de Dios, podemos hacerlo de dos maneras. En primer lugar, refiriéndonos a la soberanía natural del Dios Trino, quien gobierna sobre toda la creación como el soberano absoluto. Y en segundo lugar, al reino mediatorial de Cristo, el cual se entiende como un reino en proceso de expansión, conquistando el mundo hasta que todos los enemigos de Jesús sean sometidos y puestos bajo sus pies. Esto lo leemos en el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El maestro José Ángel Ramírez del Seminario Reformado Latinoamericano ha explicado que aunque la Iglesia y el reino de Dios están íntimamente relacionados, son conceptos distintos que no deben confundirse. Según él, aunque la Iglesia está involucrada en el reino de Dios y viceversa, es crucial distinguir entre sus funciones. Las funciones de la Iglesia están restringidas a su propio ámbito, mientras que el reino de Dios abarca un dominio mucho más amplio, extendiéndose a todas las áreas de la sociedad. Además, él enseña que confundir el reino con la Iglesia puede llevar a cometer errores significativos, como caer en la eclesiocracia, donde la Iglesia ejerce un control excesivo, o en el escapismo, donde se evade el compromiso de la Iglesia con el mundo. Entonces, ¿qué es la eclesiocracia? La eclesiocracia se refiere al gobierno ejercido por la Iglesia sobre el mundo, un error histórico cometido por el catolicismo romano en la época medieval. Aunque algunos confunden esto con una teocracia, en realidad fue una eclesiocracia, añade el maestro José Ángel, en la que la Iglesia asumió funciones que no le correspondían, como controlar los asuntos del mundo. El otro extremo es el escapismo, un fenómeno más común en la actualidad. Aunque no somos eclesiocráticos, hoy en día sí caemos frecuentemente en el escapismo. Esto se manifiesta en la separación del creyente y de la Iglesia del mundo, evitando involucrarse en los asuntos mundanos y confinándose a las actividades dentro de las paredes de la Iglesia. Como resultado, la Iglesia puede llegar a pensar que el único servicio a Dios es el servicio eclesial, desestimando así su responsabilidad social y el compromiso con el mundo. Sin embargo, el reino de Dios es mucho más amplio, exige obediencia en todas las esferas de la vida humana. La Iglesia debe mantenerse separada del Estado, pero el Estado no debe estar separado del reino de Dios, ya que el reino de Dios exige obediencia de todas las instituciones socioeconómicas de nuestra sociedad. Cuando el creyente reconoce que el reino de Dios es más amplio que la Iglesia y abarca todas las esferas de la existencia humana, debe buscar alinear todas las áreas de su vida bajo la autoridad de la palabra de Dios. Por eso, es crucial que los creyentes se involucren en todos los sectores de la sociedad, como la política, la economía, la educación, el arte y la filosofía, para transformarlos conforme a los principios divinos. La Biblia afirma el señorío de Cristo sobre todas estas áreas. De este modo,
el servicio a Dios no se limita solo a la iglesia, sino que también se extiende a cada aspecto en la vida. Y esto lo leemos en Colosenses 1:16. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Queridos hermanos, queridos amigos, en nuestro próximo video continuaremos explorando lo que implica el alcance del reino de Dios. Les invito a estar atentos en mi próxima publicación, la cual espero subir pronto. También roguemos a Dios en oración constante para que nos guíe en la comprensión de todas las áreas en las que se aplica su reino y nos ayude a vivir conforme a Él, liberándonos de cualquier autoridad externa que hemos aceptado en lugar del gobierno de Dios, sin recurrir a la rebelión ni a ideas revolucionarias. Si este video le ha sido de bendición, por favor compártalo y dele a me gusta. De esta manera ayudarán a que este mensaje llegue a muchas más personas. Además, me encantaría leer sus opiniones y preguntas en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para no perderse la segunda parte, que realmente promete mucho. Finalmente, gracias por haber visto este video y que Dios le bendiga con sabiduría y conocimiento de su divina persona. Su servidora, Abby Lener.